Hola, bienvenidos a la presentación del proyecto aplicado del Grupo 5 para el módulo 1 de análisis y visualización de datos con Python ofrecido por la Universidad Nacional de Colombia. Los integrantes del equipo, su servidor quien les habla, yo Freddy Lesmes Calderón, Juan Pablo García Otalora y Juan Pablo Fuentes Higuera. En primera instancia, para poder plantear un proyecto, lo que hicimos fue centrarnos en el entendimiento del negocio. Hay que entender que en la actualidad la renta de propiedades a mediano, corto y largo plazo por las diferentes plataformas que existen como Airbnb o Booking está presentando una gran variabilidad en los precios de los alojamientos que va influenciado por una multitud de factores. Estas plataformas de alquiler a corto plazo están en constante evolución y las tendencias de demanda varían rápidamente. El trasfondo del negocio va centrado a beneficiar a los propietarios de las viviendas, inversores inmobiliarios, posibles anfitriones, pero también a las personas que hacen uso de este tipo de plataformas para agendar sus visitas a las diferentes ciudades. Por último, pues obviamente definimos entonces el objetivo general, un desarrollo de un modelo analítico y un análisis estadístico que busca comprender cuáles son esos factores y cómo esos factores influyen en el precio del alojamiento de los diferentes tipos de propiedades del Airbnb. Y nos planteamos como objetivos específicos precisamente centrarnos en ese análisis descriptivo de los datos, buscando identificar patrones generales o distribuciones de los precios en la ciudad, y nos centramos específicamente en el archivo de la ciudad del Río de Janeiro, y en segunda instancia determinar cuáles son esos factores claves que afectan ese precio del alojamiento, como lo pueden ser el tipo de habitación, índices de limpieza, calificaciones, puntuaciones, y por último, y no menos importante, la distancia de uno de los puntos más representativos, que en este caso específico de la ciudad de Río de Janeiro sería el Cristo Redentor. Para la siguiente parte, que es la parte de análisis exploratorio de datos, lo primero que hizo es descargarse a mano desde la página de Inside Airbnb el listado del 27 de junio de 2024 de nuestras propiedades. Posterior a eso se hizo un análisis de acerca de los metadatos que tiene nuestro dataset. Dentro de estos encontramos en la cantidad de registros totales antes de ser procesados y el tamaño del archivo. Para esto lo primero que se hizo fue algunas gráficas de análisis exploratorio, como por ejemplo esta que nos muestra de primera mano la cantidad de números de días disponibles por cada propiedad. Es decir, al año cuántos días disponibles tiene cada propiedad. En este caso, para este punto, se puede decir que hay aproximadamente 1000 propiedades que tienen cerca de 80-90 días disponibles en un año. En la siguiente gráfica que realizamos es una en la que se nos ilustra cómo es la distribución de los tipos de propiedades en todo Río de Janeiro, en donde la mayoría de estas es una anti-rental unit. eh, y la que menor es Center Love. La siguiente gráfica que realizamos como parte de nuestro análisis exploratorio inicial es la distribución de las puntuaciones de nuestras reseñas, donde podemos ver que la mayoría de nuestras reseñas se agrupan entre 4.8 y 5. Luego la siguiente es la disponibilidad anual por tipo de habitación, que es similar a la que ya realizamos previamente, donde podemos ver cuáles son los máximos y mínimos para nuestras diferentes propiedades. Ahora, como última gráfica que consideramos importante, fue la de las distribuciones de número de baños por cada propiedad, en donde encontramos que la mayoría de propiedades tienen un solo baño. Y hay algunos datos atípicos donde se llegan hasta tener 29 baños por propiedad. Bien, ahora para la parte de limpieza de datos, debido a que encontramos valores faltantes en varias variables que se encuentran en el dataset, después de cargarlo con pandas en nuestro data frame, con ayuda de la información podemos ver qué variables tienen datos nulos. De acuerdo a esto, tomamos la decisión de que si alguna variable tenía más del 40% de datos nulos, vamos a eliminarla porque es una cantidad considerable que nos puede afectar la representatividad de nuestros datos y darnos, por lo tanto, consecuencias erróneas. Aquí podemos ver las variables el porcentaje de las variables que cuentan con un mayor porcentaje a 40 para eliminarlas. Hicimos un análisis manual también con ayuda del archivo CSV, variable por variable, para ver cuáles eran útiles para nuestro análisis y cuáles no. Por lo tanto, eliminamos las que no nos iban a ser útiles junto con las que tienen un mayor porcentaje a 40 de valores nulos. Inicialmente teníamos 75 variables, 75 columnas. Después de esta eliminación de las columnas, después de esta filtración, quedamos con un total de 36 variables. Luego de esto, el precio decidimos tomar como moneda base el dólar. En Río de Janeiro son reales brasileños, por lo tanto hacemos una conversión. Pasamos de reales a dólares, pasamos de string a flotante, quitando el signo de dólar, y decidimos que las variables que eran importantes, como baños, mínimo de noches, camas y habitaciones, que hubiera con valores nulos, lo íbamos a rellenar con uno. ¿Con uno por qué? Porque es el número mínimo que debe tener una propiedad en estas variables. Bien, para los valores duplicados, lo que hicimos inicialmente fue, y como más importante, era ver si en latitud y longitud había más de un hospedaje con la misma ubicación geográfica. No necesariamente esto nos iba a decir que eran valores duplicados, porque se podía tratar de una edificación, una propiedad horizontal que tuviera más de un hospedaje activo. Entonces, aparte de verificar si tenía la misma latitud y longitud, verificamos otro tipo de variables como el precio, los baños y las camas, y que si este tipo de variables se repetían, sabíamos que iba a ser duplicado. Si solamente se repetía latitud y longitud, se podía tratar de una edificación, por lo tanto no íbamos a eliminar estos valores. Ahora, para la parte de valores atípicos, lo que primero hicimos fue realizar una descripción general del conjunto de datos, buscando identificar aquellas variables cuyos valores máximos o mínimos estarían significativamente alejados de los percentiles 25 y 75. Esta etapa es crucial para poder tener una visión inicial de la distribución de los datos y posiblemente detectar estas anomalías. Listo. Una vez hicimos ese análisis previo, entonces procedimos a identificar gráficamente
cuáles eran esos datos atípicos que teníamos, graficando la frecuencia correspondiente a cada una de las características. Ahí podemos observar por lo menos precios. Y esos puntos que están muy separados de la gran mayoría donde se encuentran las frecuencias distribuidas, pues corresponden a esos valores atípicos. En segunda instancia, trabajamos con criterios de tratamiento de valores atípicos en tres puntos específicos: en corrección, eliminación y mantenimiento. Para la parte de corrección, lo que hicimos fue obtener la información manualmente, revisando cada uno de los URLs que teníamos de las propiedades y comprobando que efectivamente los valores obtenidos dentro de nuestra base de datos correspondieran con valores reales. Si por el contrario no correspondían, se corregían. Si eran valores que no tenían ningún tipo de sentido, se procedía a eliminar. Y si encontrábamos valores que fuesen atípicos, pero que fuesen lógicos, es decir, corresponden, por más de que sea excepcional, pues los manteníamos en el dataset porque eran valores reales. Para la siguiente parte, que es el análisis de correlaciones, lo primero que hicimos fue agregar nuevas columnas a nuestro dataset con las cuales hacían referencia a los amenities que tenían. Entre los que les escogimos fue que está permitido fumar, las mascotas y cuenta con un refrigerador, wifi y cocina. Esto para futuros análisis. La siguiente sección fue la de analizar las correlaciones por medio del método de Pearson. La primera variable que consideramos analizar fue la del precio. Para esto obtuvimos múltiples valores para cada una de nuestras variables. Y decidimos hacer el filtrado para las cuales estuviera una correlación entre 0,3 y 0,95, donde obtuvimos que los baños y las habitaciones son las que están relacionadas con esta parte. La siguiente sección que hicimos fue con los baños, donde igualmente obtuvimos diferentes valores para nuestra correlación y también las filtramos por mayor a 0,3 y menor a 0,95. Entre estas obtuvimos la cantidad de personas permitidas, los baños, las camas y el precio. Ahora la última que realizamos fue el número de reviews para nuestro dataset. Igualmente tuvimos los mismos tipos de filtros y esta vez solo obtuvimos que se relaciona con el ID y el número de reviews en el último año. La sección fue la análisis de correlación de Spearman. En esta lo que hicimos fue también analizar la misma variable, pero con el método de Spearman. Sin embargo, debido a que nuestro dataset tiene muy pocas variables categóricas, decidimos no continuar con este método de correlación. Ahora, si decimos graficar, además, un mapa de calor en el cual nos permite ver de manera sencilla cuáles son las variables que mayor correlación, tanto positiva o negativa, tienen. Entre ellas podemos ver que las principales son entre la cantidad de personas aceptadas, los baños, los cuartos, las camas y el precio. A su vez, que existe una gran relación entre el número de reviews y la cantidad de reviews por cada tipo. Entonces, con base en esto y analizando la cantidad o influencia que se tenían, se decidió eliminar algunas variables en las cuales no existía ningún tipo de correlación. Es decir, la correlación entre absolutamente todas las variables era entre 0,1 y menos 0,1. Ahora bien, para el análisis de regresiones, iniciamos con un análisis respecto al puntaje que obtienen los hospedajes con respecto a si el host es superhost o no. ¿Qué quiere decir que sea superhost? Que debe tener un mínimo de años en la industria y que debe tener un promedio de scores respecto a los arriendos que ha obtenido. Nos damos cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson nos da 0,17, o sea, prácticamente cero, muy bajo. Quiere decir que hay una correlación, pero bastante tenue, prácticamente nula. Lo mismo, el p-valor nos dio prácticamente cero. Esto quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula, lo cual nos dice que no hay una correlación directa entre ser superhost y tener un buen score. Eso lo podemos observar en la siguiente gráfica. El promedio de todos los datos que obtuvimos es de 4,8 y 0 no superhost nos dice que la calificación que obtenemos es bastante alta, la verdad, para ambos casos. Ahora bien, un análisis de regresión entre el número de baños y el número de personas que se admiten en un hospedaje nos da el coeficiente de correlación de Pearson 0,59, un poco más alto. Esto quiere decir que sí hay una correlación directa entre estas dos variables y el p-valor es 0, lo cual pues, nos dice que igual tenemos que rechazar la hipótesis nula. Esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. La variable independiente, que es el número de personas que se admiten en el hospedaje, y la variable dependiente, el número de baños, nos da un valor de R cuadrado de 0,35, lo que indica que el modelo tiene una capacidad moderada baja para predecir los valores de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Que el 35% de la variabilidad del número de baños, es explicada por el número de personas que admite el hospedaje. El otro 65% de la variabilidad pues no está siendo explicada por este modelo y podemos decir que está siendo influenciada por otro tipo de factores o variables que no consideramos en esta correlación. Vale, ahora para la parte de visualizaciones estáticas vamos a buscar en los barrios en Río de Janeiro con el mayor número de propiedades de Airbnb. Para eso hicimos un filtro donde pudiéramos eliminar los barrios donde hubieran menos de 2.000 Airbnbs para luego poder relacionar el número de personas que se admiten en estos barrios donde hay mayor cantidad de Airbnbs. Entonces hicimos un top 10 de los barrios con mayor número de Airbnbs, donde en los primeros lugares está Copacabana, Ipanema y Barrio de Tijuca. Aquí podemos ver una distribución de gráficas con la frecuencia respecto al número de personas que admiten estos hospedajes. Y nos damos cuenta que el patrón es que la mayoría de Airbnbs tienen para recibir 5 personas. Igual en la siguiente gráfica nos damos cuenta que el mayor tipo de hospedajes que se encuentran en estos barrios es donde se alquila el apartamento o la casa completa, luego una habitación privada, luego habitación compartida y por último habitaciones de hotel. Para la siguiente sección, donde ya usamos la parte de amenities que habíamos creado previamente,
Entonces, lo que se busca con esta gráfica es poder visualizar la cantidad de habitaciones o propiedades que disponen de los diferentes servicios. En este caso, podemos ver que la mayoría de habitaciones poseen el servicio de Wi-Fi. En cambio, en la mayoría o en la minoría no se tiene un permitido fumar. La siguiente que consideramos importante visualizar es cómo estos diferentes tipos de amenities influían en la puntuación media de cada propiedad, donde podemos ver que no hay tanta variabilidad entre los diferentes tipos de amenities. Es decir, tenerlos o no tenerlos pareciera no influenciarlo. Por último, y ya obteniendo todo la comparación con todos nuestros datos, tenemos que, digamos, todas las habitaciones sin ningún tipo de filtro por amenities tienen un promedio de review de 4.8. En cambio, en aquellas habitaciones donde se cuentan con estos 5 amenities que mencionamos y escogimos, se tiene un promedio de 4.77. También es importante recalcar que el número de habitaciones que cumplían con estos 5 amenities era de tan solo 1.566, que al compararlo con la cantidad total de registros que se tiene hasta este momento es bastante diferente. Listo. Por siguiente, en la parte de gráficas interactivas, para. Listo, para la sección de gráficas interactivas tenemos esta primera donde se relacionan 4 variables. Entre ellas tenemos la cantidad de personas admitidas, el precio, la cantidad de baños y con el color podemos ver la puntuación que tienen. De esta gráfica podemos observar que no existe una relación clara entre ninguna de las variables, debido a que, por ejemplo, existen puntos en los que, aunque admite una gran cantidad de personas, su review es de 1. A su vez que no importa que existen variables que pueden tener un precio muy bajo o una cantidad de personas admitidas también muy baja, y igualmente tienen reviews muy altas. Y pasa en el caso contrario. Secciones muy caras tienen calificaciones no tan buenas. Entonces, la siguiente gráfica, lo que nos relacionan es el precio y la cantidad de reviews, donde podemos observar que estas secciones donde tiene una calificación en 5 están desde precios muy bajos y hasta precios muy altos. En cambio, también existe el caso opuesto, donde se tiene un precio muy alto, pero su calificación es de 1, en este caso de 1,5. Entonces, acá nuevamente comprobamos que no existe una relación directa entre la calificación que obtenga y el precio que se paga. Por último, tenemos estas dos comparativas, donde se compara entre si tiene Wi-Fi o no y la cantidad de reviews que recibe esa persona o esa propiedad, donde podemos ver que en el caso de cuando no tiene Wi-Fi, están más concentradas sus reviews entre 4 y 5, a comparación de cuando sí no tiene Wi-Fi, que están entre 3.2 y 5. Por último, la distribución que se tiene entre la cantidad de Wi-Fi en diferentes subsecciones, donde podemos ver que de 4.5 en puntuación, la inmensa mayoría sí posee Wi-Fi. Y solo hay unas pequeñas partes donde no se tiene. Esto mismo se repite a lo largo de todas las puntuaciones. Pues iba a realizar la visualización de los diferentes tipos de mapas coropléticos en primera instancia. Lo que quisimos analizar fue la distancia conforme a ese punto de referencia que habíamos seleccionado, que fue el Cristo Redentor, y para poder hallar específicamente la distancia teniendo la latitud y la longitud de cada una de las propiedades, se procedió a utilizar la fórmula de Haber-Sin. En este código se puede mostrar la aplicación de la función y luego, posteriormente a eso, se aplica una columna nueva que va a almacenar cada uno de los datos de las distancias encontradas por propiedad respecto a ese punto. ¿Listo? Luego, haciendo uso de la librería de Folium, procedimos a desarrollar una visualización interactiva de un mapa de calor, donde definimos ciertos límites de rangos de distancia en kilómetros, teniendo en cuenta, obviamente, el percentil donde se encontraba el 75% de los datos, y obtuvimos como resultado el siguiente mapa de calor interactivo, que sí podemos observar cada vez que nos acercamos, nos permite diferenciar entre cada uno de los tipos de propiedades su tipo de precio. En la siguiente gráfica buscamos tener una visualización de el contorno de Río de Janeiro y la división de sus barrios para poder comprender la distribución y la densidad de los Airbnbs presentes en la ciudad de Río de Janeiro. Como se puede observar, cargamos en el código un archivo shapefile que contiene los límites de las regiones administrativas de la ciudad. Luego convertimos a un sistema de referencia de coordenadas, como lo es pues, que tenga latitud y longitud, para luego graficarlo como un mapa de borde negro sobre un borde blanco. Después de esto convertimos el data frame en un geodata frame con puntos geométricos basados en las coordenadas de latitud y longitud presentes en el data frame, así pudiendo graficarlos con puntos rojos sobre el mapa que creamos previamente. También podemos ver de color azul un punto importante turísticamente como es el Cristo Redentor. Como parte de las conclusiones tuvimos 4 principales, donde la primera de ellas es que a pesar de la expectativa de que ser un superhost influiría positivamente en la calificación de las propiedades, los análisis revelaron que no existe una relación significativa entre estas variables. Esto sugiere que otros factores pueden ser más determinantes en la percepción de los huéspedes. Por otra parte, nuestro análisis muestra correlaciones inversas bastante interesantes, por ejemplo, la relación negativa entre la identificación de una propiedad y el número de reseñas que obtiene. Esto quiere decir que los anfitriones que cuentan con múltiples propiedades no siempre van a tener más cantidad de reseñas. Esto podría implicar una tensión desigual en el listado de las propiedades de cada anfitrión.
De igual manera, centrados en el análisis hecho con la distancia y con el punto de referencia del Cristo Redentor en Río de Janeiro, este parece ser un factor clave en la elección de los alojamientos de Airbnb, pues indica una alta densidad de alojamientos presentes alrededor de esta área del mapa. Dado que el Cristo Redentor es uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, es razonable que muchos visitantes prefieran alojarse cerca, lo que genera una concentración significativa de las propiedades en sus alrededores. Esto sugiere que para los anfitriones, tener un buen alojamiento en las cercanías a este punto de la ciudad aumentaría la demanda y potencialmente la rentabilidad del inmueble. Por último, según los datos analizados, la inclusión de amenities no tiene un impacto significativo en la percepción de los usuarios sobre el inmueble que rentan. Por lo tanto, una recomendación para los arrendatarios es que estos extras se enfoquen más en justificar un aumento en el precio de la propiedad en lugar de reducir la inversión inicial de los mismos.